Señor, ahora queremos escuchar tu palabra. Ahora queremos conocerte, Señor. Queremos conocer cómo quieres que tu iglesia sea, cómo quieres que tu pueblo sea delante de tu presencia y delante de los hombres. Por eso, mi Dios, háblanos tú. Que tu Espíritu Santo se mueva en cada uno de nosotros. Que Él sea nuestro maestro. Que Él nos guíe. Que Él nos hable. Que Él nos instruya conforme a tu voluntad. Y Dios, que cuando salgamos de este lugar, salgamos diferentes. Seamos renovados por tu palabra, pero fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Úsame, Señor. Yo solo soy un instrumento en tu obra. Yo solo soy el portador de tu palabra. Tú eres el quien les hablará a tu pueblo. Tú conoces sus necesidades. Señor, recibe la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Puede ocupar su lugar, mi querido hermano? Gracias. Gracias a Dios por la oportunidad que me da el poder estar con ustedes el día de hoy y traerles de la palabra de Dios. Y mis hermanos, si Dios te ha llamado para algo, debes de servirle. Si Dios nos ha llamado para serle útil en su ministerio, no se quede dormido, hermanos. Levántese, despierte, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos creen ustedes que el Señor viene pronto, hermanos? Pero la confianza debe de permanecer siempre en Cristo Jesús. Tu fe debe de estar sobre la roca, porque la roca es Cristo Jesús. Le he puesto por título a este mensaje: ¿qué tipo de cristianos somos? Somos cristianos que solamente nos escondemos en nuestras trincheras, ¿o somos cristianos de fortaleza? ¿Qué tipo de cristiano es usted? Pregúntese, mi querido hermano. ¿Cómo es usted? ¿Qué está haciendo para Dios? Hemos leído, mis hermanos, en el texto del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos 1 al 7. Mis queridos hermanos, como cristianos debemos de tener claro algo muy importante en nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y mis hermanos, el que tiene a Cristo en el corazón le ha declarado la guerra abiertamente a Satanás. ¿Sabía usted eso, hermano? Posiblemente alguno puede decir: hermano, yo no quiero tener pleitos con Satanás. Yo no le he declarado la guerra. Yo no me quiero meter con él. Mis hermanos, tenemos que saber también que es Satanás quien nos ha declarado también la guerra a nosotros. Nos guste o no nos guste, Satanás y sus legiones espirituales de maldad están en guerra espiritual contra los hijos de Dios. Así que, mis hermanos, no nos sorprendamos de las cosas que vivimos en este mundo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros no luchamos contra carne ni contra sangre, sino contra las huestes de este mundo. Así que, mi querido hermano, si usted tuvo pleito con un hermano, con un amigo, con un pariente cercano, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, sabe que ellos no son sus enemigos. El enemigo a vencer se llama Satanás. Él es un enemigo cruel. Él solamente vino a este mundo para matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para darle vida y vida en abundancia. Por eso, mis hermanos,
Las huestes de maldad están siempre en guerra espiritual contra los hijos de Dios. El reino de las tinieblas está siempre en guerra contra el reino de los cielos. Mis hermanos, cuando Cristo inicia su ministerio, Él dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los que se han arrepentido y han creído en Cristo Jesús, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, porque pertenecemos a otro reino. Y mis hermanos, nosotros debemos de procurar, debemos de permanecer firmes en este reino, porque este reino es de Dios. Y este reino, nosotros somos más que vencedores. Dios le ha puesto por cabeza, no le ha puesto por cola. Y muchas veces de nosotros parecemos cola en lugar de cabeza. Mis hermanos, caminemos, porque nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Es por eso que es tan importante que levantemos las fortalezas espirituales de nuestra vida, para poder resistir los ataques de Satanás. En el texto que hemos leído vemos al rey Asa que al comenzar su reinado, de las primeras cosas que hizo fue edificar las ciudades fortificadas. La pregunta, mis hermanos, es: ¿por qué es tan necesario entonces edificar nuestras fortalezas? Porque es necesario edificar nuestras fortalezas, porque ya lo he dicho anteriormente, que nosotros estamos siempre en guerra espiritual. Siempre estamos siendo atacados. Siempre estamos siendo amenazados. Nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo en este mundo, cuando Él dijo: yo soy hijo de Dios porque vengo de Dios, el enemigo nunca estuvo de acuerdo con Él. Siempre lo atacó, siempre lo criticó, siempre lo señaló y siempre lo persiguió. Usted, mi hermano que ha creído en Cristo, jamás espere estar en paz, porque siempre va a ser señalado y siempre va a ser atacado por Satanás. Pero mis hermanos, edifique su fortaleza. Porque son las primeras cosas que el enemigo ataca: su fortaleza. Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 13. Dice la palabra de Dios que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El enemigo nunca va a estar de acuerdo que usted le sirva al Dios Todopoderoso. El enemigo nunca le va a dejar que usted sirva con tranquilidad a quien le salvó de la muerte eterna. Él siempre va a estar al pendiente para ver dónde tiene su lado flaco. Dicen algunos: está viendo de qué pie cojeamos. Y sobre ese lado usted va a ser atacado, hermanos. Sobre ese lado el enemigo va a llegar. Por eso es necesario fortalecernos todos los días en el nombre de Cristo Jesús. Todos los días, mis hermanos. ¿Qué es lo primero que el enemigo quiere atacar en la vida de todo hijo de Dios? Definitivamente su fe y su confianza en Dios. El enemigo quiere que usted dude de Dios. El enemigo quiere que usted no le crea a Dios. Y es en donde Él va a trabajar. Cuando vengan problemas va a decir: ya viste, pues no, que Dios está contigo, no, que tu Dios te fortalece, mira lo que estás pasando.
Pero qué tristes, mis queridos hermanos, que nosotros, conociendo al Dios vivo, al Dios todopoderoso, escuchamos más la voz de Satanás que la voz de nuestro Dios. Porque muchas veces nos alejamos de Dios. Así que, mi hermano, el enemigo va a atacar definitivamente su fe y su confianza en Dios. Satanás ataca nuestras fortalezas con problemas y más problemas. Son bombardeos constantes que lo único que quiere lograr es que reneguemos de Dios. Esa es la obra de Satanás. Ese es su trabajo. Por eso el Señor Jesucristo le llamó un mentiroso desde el principio. Porque lo dije anteriormente, Satanás solamente vino para robar, matar y destruir, y sobre todo al pueblo de Dios, a la familia de Dios, a los hijos de Dios. Por eso, mi querido hermano y amigo que está usted hoy aquí, los bombardeos son constantes. Satanás quiere que dudemos de su poder y de la misericordia de Dios, que nuestro corazón se llene de impaciencia. Y cuando nosotros nos llenamos de impaciencia, lo primero que hacemos es alejarnos de la presencia de Dios. Lo primero que dejamos de hacer es edificar las fortalezas espirituales. Por eso, mi hermano, Satanás tratará siempre de derribar la fortaleza de nuestra fe, pues un cristiano que flaquea en fe es un cristiano presa fácil, es un cristiano sin defensa. Satanás atacará nuestra paciencia para que no esperemos en Dios, para que nos apartemos de la iglesia, para que no querremos nada con el Señor. En el Salmo 106, verso 13, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Mis hermanos, la impaciencia nos hace que nosotros olvidemos del poder de Dios. Recuerde en donde usted estaba antes de venir al reino de los cielos. ¿Quién era usted? ¿Cómo estaba? Estaba sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Estaba muerto en sus propios delitos y pecados. Mas cuando nosotros creímos en Cristo, cuando Dios nos llamó para darnos en las manos de su Hijo, nosotros hemos tenido desde entonces vida y vida en abundancia por la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se olviden, mis hermanos, como aquellos cuando les llamó, cuando les salvó del pueblo de Egipto, de la esclavitud. Cuando iban camino al desierto, camino al mar, cuántas veces ya había renegado el pueblo de Israel de Dios, cuántas veces ya se había apartado de su Dios, se habían olvidado de todo el poder, los milagros, de cómo Dios los liberó de la tierra de esclavitud. Mi querido hermano, no se olvide usted también de que usted ha sido comprado no por precio de oro ni plata, sino con la sangre de un cordero. Cristo Jesús, nuestro cordero. Y luego dice: y no esperaron su consejo. Mi hermano, espere los consejos de Dios. Apóyese en Dios. No se aparte de Dios. No se aleje de Dios.
porque Dios llega en el momento exacto de su vida. Dios está dispuesto a ayudarle, a bendecirle. Él solamente le dice: clama a mí, porque yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Grande es el consejo de nuestro Dios. No se aleje ni a diestra ni a siniestra, mi hermano. No se aparte de Dios. Segunda cosa, mis hermanos, ¿por qué muchos vivimos un cristianismo de trinchera? Vea lo que dice en el Salmo 78. Salmo 78, versículos 34 y 35. La palabra de Dios dice de esta manera: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era qué, era qué, hermano. ¿Quién? El Dios Altísimo, su Redentor. Cuando el Señor manifestaba su poder, cuando el Señor manifestaba su grandeza, ¿de quién era Él? Dice que aquí que hacía caer a los más robustos, a los más fuertes, los dejaba muertos allá en el desierto, y cuando el pueblo veía que los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos, se apresuraban para volver a los pies de Dios. Solamente cuando los hacía caer, entonces se acordaban, mis hermanos, de que Dios era su refugio. El Dios Altísimo, su Redentor. La pregunta, mis queridos hermanos, es: ¿quién puede edificar fortalezas y murallas cuando están cayendo las bombas a su alrededor? En momentos de guerra, de batalla, no se levantan fortalezas. Mis hermanos, en esos momentos se cavan trincheras. Cuando está en problemas, ¿qué es lo menos que quiere tener? No estar en el lugar de problema, sino correr de ella, alejarse, apartarse, y lo primero que hace es cavar una trinchera para meterse y esperar hasta que termine la batalla. Y muchos de los cristianos, nuestra trinchera ahora es la iglesia. Cuando vienen los problemas, ahora lo primero que hacemos es correr a la iglesia. Y llegamos y le decimos: pastor, es que tengo problemas. Pastor, ore por mí, ore por mi familia. Estoy en problemas, tengo crisis económicos, tengo problemas en mi matrimonio, problemas con mis hijos, problemas en el trabajo, ya no sé qué hacer. Me aparté de Dios, me alejé de su presencia, pero hoy quiero volver, quiero estar en la casa de Dios. Ahora viene y pide ayuda. Y mis hermanos, ahora no quieren dejar de servir dentro de la iglesia. Ahora no falta la escuela dominical, no falta el día de oración. Y quiere hacer todo, quiere trabajar. Lastimosamente, muchos cristianos tenemos nuestra comunión con Dios solo como una trinchera. Solo corremos a refugiarnos cuando sentimos que nuestra vida está en peligro. Entonces oramos, entonces quizás hasta ayunamos, entonces servimos, mientras dejan de caer los bombazos de problemas en nuestras vidas. Al mes
2, 3 meses quizás vemos a este hermano trabajando arduamente en la iglesia. Pero cuando se acaban sus problemas, el pastor pregunta: ¿y dónde está el hermano que pidió que oráramos por él y que estaba sirviendo, estaba trabajando? ¿A dónde está? Mis hermanos, ya no está en la iglesia nuevamente, porque solamente ocupó la iglesia como trinchera por cuanto sus problemas se terminaron. En el Salmo 78, versículo 36, vea lo que dice: pero le lisonjeamos con la boca y con su lengua mentían. No seamos este tipo de personas, mis queridos hermanos. Muchas veces lisonjeamos con nuestras bocas a Dios, pero no os engañéis. No nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser engañado. Pues todo lo que usted siembra, eso es lo que usted va a cosechar. Así que, mis hermanos, no seamos como este pueblo que le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían. Versículo 37 dice: pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. ¿Qué pacto ha hecho usted con Dios? ¿Se acuerda lo que usted le dijo cuando creyó en él? Cuando le conoció, quizás le dijo: Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Yo quiero servirte, quiero honrarte, quiero estar en donde tú me envíes, yo iré. Y mis hermanos, ¿cuánto de eso se nos ha olvidado el día de hoy? ¿Cuántas promesas hemos dejado en el olvido y no le hemos cumplido a Dios? En Apocalipsis dice: vuelve a tu primer amor. Vuelva a su primer amor, mi querido hermano. A pesar de los problemas, a pesar de las críticas, a pesar de las enfermedades, a pesar de lo que usted esté padeciendo, vuelva a Cristo. Porque sin Cristo no somos nada. Y busque hacer siempre lo recto ante los ojos de Dios. Porque aquí dice que ellos, sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. No nos acordamos de Dios en otro momento, hasta que están cayendo las bombas del enemigo a nuestro alrededor. Entonces corremos hacia nuestra trinchera espiritual, entonces buscamos a nuestro Dios. Vea lo que dice en Isaías. Isaías capítulo 25. Verso 4. La palabra de Dios dice de esta manera: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el mundo. ¿Quién es su fortaleza, mi hermano? Dios es la fortaleza contra el pobre y el menesteroso. ¿Conoce usted a los menesterosos? Ellos no tienen hogar. Ellos viven de un lugar a otro y en donde les caiga la noche ahí se duermen. Ellos sufren todas las tempestades del mundo. Lluvia, fríos, calor, todo lo que antes nosotros padecíamos espiritualmente. Pero cuando Cristo nos miró en su misericordia, nos llamó, nos levantó y nos atrajo hacia Él, y ahora tenemos un abrigo. Salmos capítulo 91, verso 1. Creo usted se lo sabe hasta de memoria, mi querido hermano. ¿Qué dice?
El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué mejor consuelo, mi querido hermano, qué mejor esperanza que hoy ya no estamos vagando en el mundo, hoy ya no estamos, aunque padezcamos, pero esto es un poco de tiempo, dice la Escritura. Lo mejor es que tenemos un abrigo permanente. Él te abriga cuando estás enfermo. Él te abriga cuando te sientes solo. Él te abriga cuando tienes problemas. Él te abriga cuando estás enfermo. Y cuando estás triste, Él te consuela. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tercera cosa, mis queridos hermanos. Es necesario levantarlas en tiempo de paz y no en tiempo de guerra. Ahora sí volvamos a Segunda de Crónicas en nuestra lectura. Y vamos a ver lo que dice en el verso 6 y 7 hablando del rey Asa. La palabra de Dios dice: y edificó ciudades fortificadas en Judá en cuanto había paz en la tierra. Y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres y puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. ¿Por qué? Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron, ¿qué, hermanos? Y fueron prosperados. El rey Asa levantó las fortalezas de su reino cuando tenía paz, cuando no estaba siendo atacado, pues es la única forma de poder construirlas. Ya es tiempo de que tomemos ese ejemplo para nuestra vida espiritual. Ya es tiempo de que dejemos de vivir un cristianismo de trinchera, solo buscando refugio en la guerra, pero olvidándonos de Dios en los tiempos de paz y en los tiempos de tranquilidad. Basta ya, dice el Señor. Si me amas, búscame todos los días de tu vida. Tenemos que levantar nuestra fortaleza de comunión con Dios. Una fortaleza de oración, una fortaleza de lectura bíblica, una fortaleza de altar familiar, de servicio, pero en tiempo de paz. Para que cuando vengan los ataques del enemigo estemos listos y fortalecidos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Jesucristo es nuestra paz. Juan 14:27 dice así: la paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué preciosas palabras del Señor. La paz que usted debe de buscar, la paz que hoy debemos de tener, es la paz que desciende de lo alto. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Busque esa paz, pero no solamente sea una trinchera, no lo ocupe como una trinchera a nuestro Dios. Y en Juan capítulo 16 versos 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si Cristo venció al mundo, venció a la muerte, venció a Satanás, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Y con esto termino, mi querido hermano. Zacarías 9:12. El Señor le está diciendo a usted. El Señor le está hablando a usted. El Señor ya me habló a mí, pero ahora le quiere hablar a usted. El Señor dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. ¿Cuántos quieren ser restaurados doblemente en su vida hoy? El Señor lo está prometiendo. ¿Usted cree que el Señor miente? ¿El Señor falla? Nosotros somos los que le mentimos, nosotros somos los que le fallamos, porque nosotros nos alejamos de la presencia de Él. Por lo tanto, mi querido hermano, volveos a la fortaleza. Vuélvanse a la esperanza de nuestra vida. Porque hoy también el Señor anuncia que restaurará su vida, restaurará su familia, restaurará su economía, restaurará todo lo que hoy usted está pasando. Pero ¿qué tiene que hacer? Solamente cree, dice el Señor. Cree y todas las cosas te serán hechas. Mis hermanos, ya no vivamos en la trinchera. Levantemos nuestra fortaleza para que cuando Cristo venga por su iglesia, usted le diga: Señor, heme aquí, presente. Cuando el Señor diga, le pase por su nombre en el reino de los cielos y diga: Señor, heme aquí, aquí estoy. Señor, ¿cuánta necesidad tenemos en el mundo, Padre? ¿Cuántas aflicciones padecemos? Porque este mundo está lleno de maldad. Este mundo está enfermo de pecado. Pero tú nos has dado a un Salvador. Y ese Salvador es Cristo Jesús. Porque Él es nuestra paz. Él es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Porque sin Cristo no tenemos nada. Yo te ruego ahora, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia Aliento de Vida. Esfuérzalos, así como le dijiste a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para poder atravesar este desierto. Pero Señor, cuando nosotros atravesamos este desierto, este valle de sombras de muerte, nunca lo atravesamos solos, porque tú vas con nosotros. Por eso, mi Dios, enséñanos a obedecerte. Enséñanos a honrarte y a glorificarte por los siglos de los siglos. Aunque el enemigo nunca esté de acuerdo, pero el enemigo no tiene parte en cada uno de los que han creído en Cristo Jesús, porque tú eres más poderoso que Satanás, oh Dios. Levanta esta iglesia Aliento de Vida. En estos tiempos de paz, en este tiempo de bendición, ábrenos los ojos para que podamos ir y predicar tu evangelio a toda persona que no te conoce. Pon visión en esta iglesia, Señor, para que podamos cumplir el propósito por el cual nos has llamado. Llévalos con bien a sus hogares, Padre. Bendice sus trabajos. Bendice sus familias, sus matrimonios, sus hijos, sus negocios, oh Dios. Porque tú eres el dueño del oro y de la plata, por eso clamamos a ti. Porque no conocemos a otro Dios que no seas tú el quien hizo los cielos y la tierra. Guárdalos en el tiempo de la aflicción. No los dejes solo. Porque tú dices que todo aquel quien llegue hasta el fin, tú le darás una corona y una corona de vida.
Bendícelos ahora y siempre con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, ahora y siempre. Amén y amén.